qué sorpresa, gracias. Tan rico, yo dije, ay Dios mío, hoy me toca solita el amor y la amistad. Nadie me ha dicho, mi negro no está, pero vea, Él nos sorprende. Esas son las añadiduras que Dios nos permite, amén. Bueno, ya le dijo al que está al lado, feliz día del amor y la amistad, ¿sí o no? Y como les iba diciendo, uno en fechas tan especiales como esto se pone lindo. O si no, mira el que está al lado y verá que lo que yo le estoy diciendo es cierto. Está diferente. Está lindo, está linda, ¿cierto? ¿Sabe que yo, bueno, esto no lo tenía planeado, pero pues, ¿sabe que yo recuerdo tanto un día del amor y la amistad que estaba de novia con mi negro? Y pues como uno aprovecha ese tipo de ocasiones para ponerse más bonita, entonces yo fui y me puse la pinta, ¿no? Y resulta que hacía 2 días me habían pedido el favor que si me tomaba unas foticos y me habían hecho un peinado con gel. Yo creo que yo a usted le he contado, no sé si les he contado. Con gel, ¿se acuerdan? Y eso fue para un día de amor y amistad. Y yo me eché mi gel y cuando yo me vi en el espejo, yo dije, ay, tan bonito, me gusta el pelo así, me gusta el cabello. Siempre me ha gustado el cabello crespo. Y entonces yo vi que como que se me hizo una onda chévere y yo dije, no, con esto, para el día del amor y la amistad, cojo a mi negro y lo mato, aquí queda pero impregnado. Y me compré la gel y me echaba tacos de gel y me hacía así, con el cabello húmedo. No, eso me quedó hermoso. Yo me sentía linda, yo no veía la hora de que llegara él y yo me puse me los cogí así, cosa que no se me movieran con una moñita y ya. Dije, cuando toque Juan David, por favor nadie le vaya a abrir, déjeme que yo le voy a abrir porque cuando yo le abra la puerta yo lo voy a impactar. Feliz día del amor y la amistad. Y yo todo el tiempo era en el espejo y iba y me miraba y como ya se iba secando la humedad del cabello, entonces ya se estaba viendo más chévere, más crespo la onda y yo decía, no, yo no me quería ni mover ni que me tocaran, por favor. Timbró la puerta, timbraron, tindún, llego yo. De eso aprendan, chicos, es verdad. Entonces yo llegué y me acomodé y como al frente yo tengo el espejo, teníamos el espejo del baño, yo llegué y me miré, así me acomodé y yo dije, listo, aquí fue, lo voy a zapatar. Abro la puerta y mi negro me dice, negra, peínese pues que nos vamos rápido. Fue para el día del amor y la amistad. Y yo me entré al baño y yo no sabía qué hacer. Yo me entré al baño y yo dije, Señor, ¿qué hago? Si me lo mojo ya, ¿qué hago con este pelo mojado? Y si ya salgo así, pues ya me dijo que estaba fea, ¿qué hago? Me tocó salir y le dije, negro, es que ¿cómo te parece que ya me peiné? Ay, no, niña, esta muñeca está linda, muñeca. Es que, tú sabes, ese día yo toda la noche me sentí fea. Y nunca se me va a olvidar el día del amor y la amistad. Por eso. Pero saben, una de las cosas que aprendí es que todo lo que hagamos, hacerlo de corazón como para el Señor y no como para los hombres. Y ya me arreglo para Él. Así que dígale que está al lado, si te arreglaste para Dios, estás lindo. Si te arreglaste para otro, te va a doler. Peínese. Bueno, quiero comenzar esta noche contándole una historia. Es la historia de un hombre que me impacta. Es la historia de un hombre que cada vez que yo leo algo de él, yo digo, llego a la misma conclusión, ese hombre estaba loco. Y es la historia de Saulo. Saulo era un joven, hijo de padres judíos, esos que se sentía, la raza aquí, la sangre judío, se sentía orgulloso. Era ciudadano romano también, era como ese tipo colombiano, con buen apellido, buen estrato, bien, pero con ciudadano de los Estados Unidos, con visa americana. Ese era Saúl. Se sentía grandote, pesado. Este joven nació en Tarso, por eso le llama la Biblia Saulo de Tarso. ¿Y qué pasaba con este joven? Este joven nació aquí y dijo, llegó el momento, dijo, me voy a ir a estudiar, me voy a preparar, es el tiempo. Debo ir a estudiar teología.
Este hombre quería estudiar las escrituras. Este hombre quería salir y estudiar las escrituras, la palabra de Dios y las tradiciones judías. Y él quería hacerlo en la mejor universidad. Este joven quería ir a la escuela de Gamaliel. Este hombre era un tremendo maestro para enseñar la palabra y la ley de Dios, la que en ese entonces estaba. Este Saulo era un hombre recorrido, era un hombre interesante, ¿sabe? Era un hombre intelectual, era un hombre que sabía varios idiomas. Estaba como interesante Saulo, chicas. Estaba como interesante, tenía conocimiento, el tipo era preparado, estudiado, tal vez era intenso, tal vez apasionado, quería, tenía deseo, era disciplinado. Sabía griego, latín, hebreo y arameo. Estaba como interesante. Este hombre era un judío fariseo celoso de la palabra de Dios. Y como era celoso de la palabra de Dios, también defendía la ley de Dios. Y esto lo llevó a ser un hombre que perseguía a los cristianos. Esto lo llevó a tener un celo de la palabra que perseguía, defendía lo que él decía y lo que él sabía. Y esto lo llevó a ser este hombre que perseguía a aquellos cristianos. Saulo conocía la palabra de Dios, Saulo conocía las escrituras, Saulo tenía un conocimiento impactante, impresionante, pero Saulo no había tenido un encuentro personal con Jesús. Aunque aquel Saulo fue contemporáneo con Jesús, aunque aquel Saulo estuvo en Jerusalén en la misma época que Jesús estaba, Saulo no le conocía. Qué ironías. Saulo estaba listo, estaba preparado. Posiblemente Gamaliel se sentía orgulloso de ese alumno. Posiblemente Gamaliel decía, wow, esto es uno de esos alumnos que yo quiero, está listo, estaba preparado, tenía conocimiento. Y aparte de que terminó todos sus estudios y todo esto de las culturas, lo de la cultura judía, fuera de eso pasó a ser parte de una corte magistral de los judíos que se llamaba Sanedrín. Esto era un grupo de personas tremendo que tenía conocimiento, sacerdotes y judíos. Mejor dicho, un grupo al que no cualquiera podía pertenecer. Este era Saulo. Pero para ampliarle un poquitito lo que le estoy contando, quiero que por favor el coste me ayude a poner el primer video. Vamos a mirar a través de este video un poquitito un episodio de la vida de Pablo que queda registrado o lo encontramos en la Biblia. Te he enseñado la ley de Moisés y la has aprendido bien. Pero ¿qué haré cuando todos hayan comido y yo me quede sin dinero? Mendigarás y otros que también sigan la ley de la Torá te alimentarán. Sabes que no. Saulo, ¿tu Dios puede ser condenado por el hombre ni crucificado por los romanos? Claro que no. ¡Dios está vivo! ¡Jesús está vivo! ¡Está entre nosotros ahora mismo! Saulo, no te metas. La destrucción del templo y que ya ha tenido lugar la resurrección. ¡Blasfemia! ¡Encerradlo! ¡No! Lleváoslo ahora mismo. Está prohibido hablar de Jesús. Está prohibido predicar en nombre de Jesús. Guardias, lleváoslo ahora mismo. ¿Estás conmigo? Saulo, si sus enseñanzas no son de Dios, morirán violentamente. Saulo, me has salvado la vida. Te harán daño. No, no lo hagas. En nombre de Dios, no lo hagas. No lo hagas. Por blasfemar es la lapidación. ¡Bernabé! ¿Durante cuánto tiempo habrá lucha entre hermanos? Sin piedad, Saulo. Dios te lo exige. ¿De verdad apruebas esto? Sí.
fuerte, ¿no? Pero esto lo registra la Biblia. Aquel Saulo que estaba lleno de conocimiento y preparado, estaba enfrente de un episodio donde un hombre aparentemente loco se levanta y dice: Jesús está vivo y está entre nosotros. Y él sencillamente no, este grupo de sacerdotes y este grupo de judíos decían blasfemia. Y vemos cómo ese Pablo tal vez no coge la piedra y la tira, pero estamos viendo un Saulo que consciente, que está de acuerdo con ellos. Vemos a este hombre que se llamaba Esteban, un hombre apasionado, un hombre bien loco, un hombre que amaba a Jesús y quería enseñar, pero esto le molestó a Saúl también, a Saulo. Esto le molestó a estos sacerdotes, esto le molestó a estos judíos y se levantaron y le golpearon y le apedrearon y lo mataron. Saulo estaba de acuerdo con esto. Y después de la primera muerte de este mártir cristiano, del primero que murió por defender el evangelio, por defender aquel mensaje que es verdadero, por defender aquel Jesús, después de esto, ese Saulo se endureció, ese Saulo tomó la decisión de perseguir a aquellos cristianos. Ese Saulo estaba dispuesto a seguir este tipo de personas que para él estaban locos, y para él no había concordancia en lo que él sabía con ese Jesús que aquel Esteban predicaba. Para él no había concordancia. El corazón de Saulo se dispuso a matar y a llevar a la cárcel a hombres que estuvieran locos por Jesús, a pedir cartas a los sacerdotes para que los pudiera sacar de la iglesia. Este hombre, Saulo, era tremendo. Saulo decía: yo necesito cartas para ir y sacar a esos cristianos de las sinagogas, de las casas, para meterlos a la cárcel, para humillarlos, para matarlos. Él se dedicó su vida a perseguirlos. Y quiero que terminemos de ver esta parte del video para que usted pueda ampliar ese conocimiento de quién era realmente este Saulo de Tarso. Coste, si me ayudas. Este era Saulo, el que entraba a las sinagogas y sacaba a aquellos cristianos que decían: Jesús está vivo y está en medio de nosotros. Los humillaba, los perseguía. Entraba a sus propias casas y los sacaba y se los llevaba. Este era Saulo de Tarso. No lanzó la piedra contra ese Esteban, pero ya después se endureció totalmente y ya empezó a matar cristianos. Ahí vemos a Saulo camino a Damasco. Quiero que lo cortes ahí, por favor. Ese era Saulo de Tarso. Pero dígale al que está al lado: algo le pasó a Saulo. Y yo quiero que usted me acompañe para que miremos qué le pasó a este hombre. Porque este hombre de que estamos hablando es el mismo Pablo que hoy tal vez nos inspira como ese modelo, como ese hombre que empezó a seguir a Jesucristo y que empezó a predicar con pasión. Acompáñenme en la palabra en Hechos 9:3, por favor. Hechos 9:3.
Dice la palabra de Dios: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz. ¿Qué le rodeó? Sigamos. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Incline su cabeza, cierre sus ojos y digámosle: amado Espíritu Santo, que sea tu discernimiento, que sea tu palabra, que sea tu dirección. Quita todo bloqueo mental, toda excusa, toda cosa que no me deje recibir, que impida que el conocimiento de tu palabra entre. Yo hoy me rindo con mi mente y mi corazón para aprender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabe qué está contando la palabra? Que este Saulo de Tarso tuvo un encuentro ¿con quién? Con Jesús. Pablo tiene un encuentro. Dice la palabra que iba camino a Damasco, ¿sabe? Iba camino a Damasco con unas cartas que había pedido unos sacerdotes, a camino a Damasco para sacar a aquellos hombres y mujeres de las iglesias, de las sinagogas y de sus casas, para seguir matando y para seguir llevando a prisión. Iba camino a Damasco, tal vez orgulloso, feliz, veloz en su caballo, pero cuando iba hacia allá, dice la palabra que pasó algo, un destello de luz aparece y se cae del caballo. ¿Cuántos nos hemos caído del caballo? ¿Cuántos vamos a toda con planes, con cosas y nos hemos caído del caballo? Dice la palabra que cuando él se cae, escucha una voz y la voz de Dios le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Imagínese a este Saulo temblando, a este poderoso, a este que tenía el conocimiento, a este que entraba a las sinagogas con autoridad, a este que todo el mundo le conocía, a este que todo el mundo le tenía miedo. Imagine a este hombre después de este destello de luz y caerse y escuchar una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Este hombre estaba temblando, estaba temeroso. Y le dice: Señor, ¿qué quieres que haga? Ay, tan lindo, tan noble, que no mata ni una mosca. Señor, ¿qué quieres que haga? Dice la palabra: levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Yo no sé usted, pero Jesús es, cada vez que estudiamos la palabra, hace 8 días, veíamos un Jesús, es un Jesús que ordena, ¿se acuerdan? No es un Jesús que si te parece obedecer, si tú quieres, no es un Jesús que da sugerencias, es un Jesús que da órdenes: perdonad, buscad, obedecer y hacer. Aquí lo vemos reflejado ese Jesús. Y como les dije, a Jesús lo amaban o lo odiaban por lo que decía. Y este Jesús impresionante le dice: levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Entonces, ¿qué pasó con Saulo? Saulo se levantó y abriendo los ojos, adivine qué pasó. Quedó ciego. El destello de luz era tan fuerte, cayó en tierra y dice la palabra que cuando abrió los ojos no veía nada. Los que venían con él estaban aterrados, estaban sorprendidos porque ellos también escuchaban las voces, pero no sabían de dónde provenía. Entonces a este poderoso lo tuvieron que levantar y ayudarlo a llevar a la ciudad porque estaba ciego. Dice la palabra que él no comió ni bebió por 3 días. Ese poderoso Saulo de Tarso estaba ciego, indefenso. Este Saulo de Tarso había tenido un encuentro con Jesús. Y mientras él estaba, había un discípulo que se llamaba Ananías. Y el Señor fue y dijo a Ananías: ve y busca a ese Saulo y pon tus manos sobre él y dile que yo te he enviado y recobra la vista. Y le recobraré la vista, volverá a ver. Este Saulo era tan famoso que este Ananías dijo: ay, Señor, imagine usted el miedo que tenía aquel discípulo de ir a buscar a este asesino, a este que metía a la cárcel, que dañaba, que producía tanto terror. Yo me imagino que ese Ananías tenía miedo.
Señor, pero ¿por qué? Tú sabes quién es Saulo. Ve, porque a este yo he escogido. Obedece. Y cuenta la palabra que este discípulo llega a la casa de este hombre y pone las manos sobre aquel Saulo de Tarso y le dice: hermano. Yo me lo imagino con ese temor de hermano Saulo. Hermanito Saulo, yo creo que él tenía sus dudas, tenía temor y temblor, porque a veces obedecemos con temor y temblor. Hermano Saulo, el que te has encontrado, el que se te apareció mientras tú ibas por tu camino, me ha enviado. Ojo, no soy yo, me ha enviado. Me ha enviado para que recobres la visión. ¿Sabe qué dice la palabra? Que al momento le cayeron de sus ojos escamas y recibió al instante la vista. Dice la palabra que este Saulo de Tarso comió y recobró fuerzas. Este Saulo de Tarso era Pablo. Estuvo unos días con aquellos discípulos, dice la palabra. Se me perdió. Dice la palabra que estuvo unos días con aquellos discípulos, y una vez estuvo con aquellos discípulos tan solo unos días. Lo que más me sorprende es que la Biblia registra que ese Pablo enseguida empieza a predicar a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Ese del cual realmente venía y azotaba y dañaba y echaba a prisión, ese estaba hablando de aquel Jesús que estaba hablando Esteban cuando lo mataron. Note usted la locura, note usted lo inmediato, note usted que dice la palabra, comió, bebió, recobró fuerzas, tuvo unos solos días con aquellos discípulos y se paró enseguida a predicar en las sinagogas aquel Cristo, aquel Hijo de Dios. Saulo entendió con convicción que aquel Jesús sí era quien decía ser. Pablo se hizo apóstol después de que Jesús se había muerto, resucitado y subido al cielo. Aquel Saulo de Tarso le costó mucho ser reconocido como apóstol en medio de todos los apóstoles que le conocieron a Jesús. Yo me imagino que los apóstoles, ¿y este quién es? Nosotros estuvimos con Jesús, ¿este quién es? ¡Qué ironías! Pablo no había conocido a Jesús. No había pasado ese tiempo como aquellos apóstoles. Le costó mucho ganarse ese puesto. Pero este hombre se convirtió y no pudo estar de pie cuando encontró a Jesús cara a cara. Este hombre se enloqueció totalmente por Jesús. Reconoció que aquel Jesús es verdadero. ¿Sabe que a Jesús no lo crucificaron por lo que hacía, por los milagros, por recobrar la vista de algunos ciegos, por liberar demonios endemoniados? Aquel Jesús fue crucificado. Aquel Jesús lo mataron, no por lo que hacía, sino por lo que decía ser, el Hijo de Dios, el Salvador. Aquel Pablo se dio cuenta que ese Jesús sí era el que decía ser. Aquel Jesús cayó ante los pies frente a este Jesús. Este hombre Saulo de Tarso es el Pablo que hoy nos inspira, aquel Pablo que pasó de pegarle y apedrear a hombres como Esteban para pasar a ser el apedreado, sencillamente porque se enamoró y se enloqueció y decidió abrir la boca y hablar de aquel Cristo que sí era lo que decía ser. Y sabe, esto me confronta mucho, porque aunque le escuchamos y decimos yo conozco a Jesús, seguimos ignorándolo. Me confronta porque nosotros, yo creo que nuestro intelecto ya tiene la plena convicción de que hay un Jesucristo, pero aún seguimos luchando con cosas de nuestra vida y aún seguimos luchando con conceptos y aún decimos, ok, muéstrame quién eres tú. Y aún seguimos ignorando el amor de Dios, y aún seguimos ignorando y seguimos mendigando un amor que no es verdadero.
En fechas tan importantes como estas y tan especiales, seguimos mendigando el amor de una persona y nos sentimos tan vacíos y tan superficiales porque no tenemos una pareja, porque no tenemos un novio, tal vez porque no nos hemos casado, cuando necesitamos entender que aquel Jesús nos da el amor verdadero. ¿Sabe que tengo que llevar a mi hijo muy temprano al colegio? Me tengo que levantar a Emanuel a las 5 de la mañana, preparar el desayuno, alistarlo, meter la maleta y acomodarlo. Pero bueno, lo hago, gracias a Dios. Y una vez llegué tarde al colegio, mi hijo estaba emocionado porque le habían mandado una gelatina Bogi. A él le gusta mucho la gelatina Bogi, pero siempre me decía, mamá, mándame un Bogi, mamá, mándame un Bogi. Es que mamá, mándame un Bogi. Yo dije, vea, a mi negrito le gusta mucho la gelatina. Le voy a mandar la gelatina. Y entonces ese martes que llegamos tarde al colegio le mandé una gelatina y él estaba tan emocionado porque tenía en su bolsito el Bogi. Usted sabe que la gelatina Bogi tiene abajo un muñequito sorpresa, ¿le conoce? Si usted le abre hay un muñequito y se llama Bogi. Y entonces yo sí notaba que Emanuel cada vez que llevaba su gelatina no traía el muñequito. Yo dije, bueno, ok. Y llegué tarde al colegio y cuando llego tarde al colegio tengo que llevarlo hasta el salón. Y lo llevé hasta el salón y los niños estaban sentados afuera del salón en un murito. Y entonces Emanuel, chao mami, como que, ay, váyase ya. Y entonces yo, chao mi amor, ya, me despedí. Y me fui y me metí como en un morito y empecé a observar el comportamiento de mi hijo Emanuel muy, muy lejitos. Y empecé a observar el comportamiento. Y es que cuando uno es madre, padre, se enamora con solo observar a su hijo. Y entonces me puse a mirar y noté que Emanuel, mi hijo, se paró de su sillita y se fue con una ansiedad, con una alegría, y se acercó a un niño que se llama Simón y puso sus dos manitos. Cuando tú le vas a hablar a alguien, ven, Tefi, cuando tú le vas a hablar a alguien, normalmente tú te acercas y le dices, ve, mira, tal cosa, ¿sí o no? O si no, uno alza la voz y esa persona le escucha. Pero mi hijo Emanuel se fue con su carita de alegría y le dijo a este chico, levantó sus dos manitos con una reverencia y le tocó el pechito y le dijo, Simón, te traje un Bogi. Y Simón era como si se le hubiera parado la pared encima. Quédate allí. Y entonces yo dije, ay Señor, me dolió en el alma. Quiero confesarle que me dolió, me desgarró aquí adentro que ese culicagadito me le estaba ignorando al niño, al Bogi. Y entonces vi que mi hijo Emanuel paró y se sentó como si nada y se sentó, pero yo me fui con mi corazón arrugado de ver que a mi hijo me lo habían ignorado, que a mi hijo me lo habían maltratado, que a mi hijo había llevado un regalo especial con mucha alegría y él, culicagado, no había querido. Me fui como madre y me dije, Señor, ¿cómo me duele? Si esto es a los 4 años, ¿cómo será? A los 12, a los 10. Padre, ayúdame. Me dolió. Entonces uno como siempre, apresurado, como Martica, va y le cuenta a alguien y ella dice, no me paró ni bola de lo que yo le había contado porque no sabía ni entendía lo que yo le había contado, lo que le había dicho. Entonces me fui a la pieza y me arrodillé y le dije, Señor, ¿sabes? Y le conté tal cual le estoy contando porque me gusta contarle así. Porque como yo soy de las que entiendo con plastilina y palitos, a veces yo creo que también tengo que hablar así. Y entonces le expliqué con plastilina y palito cómo estaba mi corazón y le dije, Señor, me dolió tanto que despreciaran a mi hijo. Él llevaba un regalo para su amigo Simón y le despreció. Y lloré, y lloré, y lloré. Usted puede decir, ay, qué bobada. Me dolió que despreciaran a mi hijo. Y eso es que tú ya vas descansando y tú empiezas, Señor, gracias porque eres refrigerio a mi vida. Pero llegó un momento donde me quedé callada y simplemente me quedé arrodillada y sentí como el Señor me dijo, ¿sabes? Yo te entiendo tanto lo que tú me estás diciendo. Porque Dios no es un Dios ausente, ni aislado, ni ajeno. Es un Dios que sabe y conoce lo que tú sientes. Y sentí como Dios me dijo, ¿sabes? Yo sé
¿Cómo te sientes? Porque yo envié a mi único hijo para que tocara tu corazón y te dijera, oye, yo te di la vida. Yo te entiendo porque yo también mandé a mi hijo como sacrificio vivo para que tocara tu corazón y te dijera, oye, yo te di la paz en medio del dolor. Yo te entiendo porque, sabes, yo envié a mi único hijo para que tocara tu corazón y te dijera, oye, yo estoy contigo, no temas. Yo envié a mi único hijo para que te enseñara mi amor, porque yo soy el amor. Oye, yo soy el amor. Pero tú me ignoras. Yo te entiendo. Todavía seguimos ignorando aquel amor que es verdadero. Todavía seguimos ignorando aquel Dios que nos ha entregado todo, que ha tocado el corazón. Aquel Dios me dijo, Mariana, yo te entiendo, porque yo envié a mi único hijo y aún cuestionas si mi hijo es quien dice ser. La palabra dice que Él es el yo soy. Yo soy. Es un Dios presente, un Dios de ahora. Yo soy el que te puede curar tus heridas. Yo soy el que te perdona. Yo soy el que te sana. Yo soy el que te libera. Yo soy el que rescata del hoyo tu vida. Yo soy el que te rejuvenece como las águilas. Ahora Pablo, él ahora estaba sintiendo y entendía, ok, ahora entiendo que Jesús sí era aquel que decía ser. Se volvió un loco. Empezó a hacer cosas locas y quiero contarle 2 cosas nomás locas que hacía él. Y apunte esta cita, no la busque, no la vamos a leer, le voy a contar. En Hechos 14:19 vemos la primera locura, bueno, la primera no, una de las tantas que hizo aquel loco que entendió que aquel Jesús sí era quien decía ser. La palabra en Hechos 14:19, Pablo se encuentra predicando y estaba predicando en Listra. Acababan de huir, de ser apedreados. Este Pablo estaba con Bernabé, pero no el que le pegó a Muchilanga. Era otro loco, Bernabé, que estaba enamorado de Jesús. Dígale que está al lado. Por ahí dicen que tú y yo estamos locos. Este Pablo se estaba predicando en Listra. Acababan de huir de un azote que le iban a pegar porque unos judíos le estaban persiguiendo para apedrearle. Pero este Pablo vemos que corre a Listra y sigue predicando la palabra con denuedo. Otro estaría con miedo, yo me escondo y me callo por un tiempo mientras que las cosas se calmen. Pero no, este salió corriendo de esa pela que le iban a dar y siguió en Listra y comenzó a predicar. Y algunos de los que querían apedrearle le persiguieron y lo encontraron en Listra. Y le apedrearon. Y le dieron una muenda que no le dieron más porque pensaban que estaba muerto. Y una vez lo dejaron así súper mal, lo sacaron a las afueras de la ciudad de Listra porque pensaban que estaba muerto. Imagine usted ese momento donde él estaba tirado y sus discípulos alrededor. Dice la palabra que aquel loco que entendió quién era Jesús se paró de allí y de nuevo se fue para la ciudad a seguir predicando. Aquel loco se paró, se sacudió, casi lo matan y de nuevo fue a la ciudad. ¿Esto es locura? Sí. Y fuera de eso, después de esa pela que le dan, llega y dice en 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada día más excelente y eterno peso de gloria. O sea, casi lo matan, no ha pasado el peligro porque todavía aún si se dan cuenta que está vivo y sigue hablando de Jesús, sigue el peligro, pero él simplemente dice, porque esta leve tribulación y momentánea no pasa nada. Esto me hace cada vez más fuerte, un excelente peso de gloria.
La persecución de ahora tal vez no es la muerte. La persecución de ahora es la crítica. Es cuando te cogen, te acusan, te juzgan. La persecución de ahora es cuando te cuestionan. Es cuando te dicen, con que tú vas a la iglesia, aquel Dios, ¿cómo te sientes después de que te tiran piedras? ¿Cuál es tu reacción cuando te critican, cuando te cuestionan? ¿Sabe? Yo tengo un ejemplo de otra loca y es mi mamá. Mi mamá está loca por Cristo y esa locura nos invadió y nos trajo a todos a la iglesia. Y esa loca es así, no la pueden callar. Viene a la iglesia, sale de la iglesia, sigue hablando, sigue predicando. Y viene acá a la iglesia y una de las líderes aquí en la iglesia llega y le dice, ay, doña Marta, yo quiero hacerle a usted una preguntita. ¿Usted no le ha preguntado al Señor por qué sigue usted con el mismo problema de su esposo? A veces sí, a veces no, a veces bien y a veces no. Aquí en la iglesia le cogieron y le tiraron esa roca. Doña Marta, ¿usted no le ha preguntado al Señor usted por qué sigue como en las mismas? Usted tanto, una mujer de oración, una mujer que guerrea, una mujer que ayuna. ¿Usted no le ha preguntado al Señor por qué usted sigue en la misma situación? Ojo, viene uno del mundo, de allá, donde uno quiere salir, donde uno quiere venir a la iglesia, refugiarse, venir a contagiarse con aquellos creyentes que están locos, pero llega aquí y es como lo que le pasó a Pablo. Se va de un lugar para protegerse, se escapa de esa golpiza, pero llega allá y lo encuentran. Mi mamá saliendo del mundo, de su situación, del problema de su casa, tal vez saliéndose de aquí, evadiendo esas piedras allá afuera, y llega a la iglesia y aquí la encuentran y le dan un rocazo. ¿Te ha pasado? Tal vez esas piedras y esos rocazos más fuertes los has recibido aquí mismo en la iglesia. ¿Cómo respondes tú cuando te critican, cuando te maltratan, cuando te toquen y te tocan la llaga? Tú también eres de lo que dice, no importa, no me interesa. Yo sé que esta leve y momentánea tribulación produce en mí cada vez un excelente y eterno peso de gloria. O sea que usted dice, ¿hasta cuándo esta situación? Ya estoy aburrido de orar, siempre lo mismo y lo mismo y lo mismo. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Cómo reaccionas tú? Señor, gracias. No tengo ni idea por qué me está pasando, pero sé que me amas y yo decido amarte porque tú me amaste primero y esto me hace fuerte. ¿O será que eres de lo que le dice, Señor, estoy aburrida, estoy harta, hoy no voy a orar? ¿Sabes por qué? Porque no me dan ganas, porque no quiero. Perdóname, Dios, hoy no. Y cuando yo le dije a mi mamá, ¿en serio? ¿Y tú qué le preguntaste? No, yo le dije sencillo. Nunca le he preguntado al Señor eso y apunté la respuesta porque me impactó. Le dije a la chica, nunca le he preguntado porque si le preguntaría al Señor, yo sé que Él me contestaría, bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en medio de la debilidad. Esa otra loca. ¿Cómo reaccionas tú frente a esos rocazos? ¿Cómo reaccionas tú frente a esa persecución? ¿Cómo enfrentas tú esas aguas y esas lluvias y esas inundaciones que hablamos hace 8 días? ¿Cómo las afrontas? Es tiempo de volvernos locos. Este hombre nos inspira de una manera sobrenatural. Otra locura la encontramos en Filipenses 1:21. No lo busque, apúntelo. 1:21, si me lo pueden poner en la pantalla, ese sí me gustaría que todos lo leyéramos mejor. Dice Filipenses 1:21, este loco, mire lo que decía, porque para mí el vivir es Cristo, el morir es ¿qué? Esto solamente lo puede decir loco. Para Pablo no existía diferencia entre el vivir o morir. Las dos opciones eran para Cristo. Ok, Dios, si me quedo aquí, me quedo y hablo hasta que se me pare el ombligo de que tú eres mi Cristo, de que tú sí eres aquel que dijo ser el Salvador y mi Mesías. Y si me muero no me importa, también rico, porque estaré en tu gloria. Mejor dicho,
Para él no había diferencia, sí podía predicar y enseñar. Esto era una rendición total. Para los que no creen en Dios, la vida en la tierra es dinero, popularidad, belleza, juventud, poder, placer y prestigio. Estos son los valores mundanos. Para los que amamos a Dios, tenemos el propósito de desarrollar valores eternos y hablar a otros acerca de Cristo, que Él es el único que puede ayudarnos a ver la vida desde otra perspectiva eterna. Dígale que está al lado. Por ahí andan diciendo que Pablo y tú están bien locos. Mire, le voy a decir una cosa: si usted no está listo para morir, no está listo para vivir. Perdón. Si usted no está listo para morir, no está listo para vivir. Pablo estaba loco, estaba dispuesto a morir. Pablo murió a lo que él era. Pablo se rindió. Pablo dejó absolutamente todo. ¿Cuál fue el origen de su locura? ¿Cuál fue el origen de aquella locura? ¿Quieres saber cuál fue el origen? ¿Quieres saber? ¿Qué pasó en la vida de Pablo para creer y amar a Jesús de esta manera, a punto de volverse apasionado por Él? Hechos 9:17, por favor, acompáñame. Hechos 9:17. Vamos a entender. Fue entonces Ananías y entró a la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció por el camino de donde venías me ha enviado para que recibas la vista. ¿Y seas qué? ¿Y seas qué? ¿Y seas qué? Esto era lo que producía locura en Pablo. Si me ayudas con la primera diapositiva, por favor, la primerita. Se me había olvidado decirle que si usted quiere ponerle un título a esta prédica, póngale locos por el verdadero amor. La que sigue, por favor. Eso que llevaba a Pablo a esta locura era sencillamente que se llenó del poder de Dios. Lo primero que tenemos que hacer para ser esos locos apasionados y en momentos difíciles de preocupación tengamos ese poder y esa valentía de decir: no importa, este pequeño problema y tribulación será momentáneo porque el Señor después de esto me va a fortalecer. Amén. Lo primero es estar llenos del poder a través del Espíritu Santo. Dígale que está al lado: ¿cómo estás? ¿Estás llenita? ¿Estás llenito? Pablo recibió poder del Señor para poder vivir. Eso sí le gusta charlar. Pablo recibió poder para poder vivir una vida entregada, una vida de renuncia y una vida completamente obediente a Dios. ¿Saben qué es lo más maravilloso? Escúcheme bien. ¿Saben qué es lo más maravilloso de fechas tan especiales como estas? Es entender que nuestro amante Padre Celestial es el que nos revela una naturaleza. O sea que Él es el que se revela en la Biblia y por medio del Espíritu Santo que se te introduce. Es que tú puedes entender realmente aquel amor. En la persona del Espíritu Santo que Dios nos ha dado, encontramos todo. Dígale que está al lado, ahí encuentra todo lo que necesita, todo lo que estaba buscando. En la persona del Espíritu Santo es donde tú vas a poder vivir la vida cristiana de entrega, de sumisión, de renuncia a las cosas que queremos y a nuestra conducta. Es ahí la respuesta. ¿Sabe que yo dije, de razón yo no podía? De razón se me era tan difícil. Es que no es de lo que sale de mí, de lo que yo soy, de lo que yo puedo dar. Es lo que viene de Él, de lo que Él es y lo que Él me puede dar. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Solo el Espíritu Santo de Dios es aquel que nos puede convencer de aquel Jesús. Solo el Espíritu Santo de Dios es el que nos lleva a entender
que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador, solo el Espíritu Santo de Dios podemos entender la locura del Evangelio. ¿Quieres saber cuáles son las características de esa locura? Esa locura que solamente el Espíritu Santo puede dar. Esas características están en Gálatas 5:22 y dice: mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estas son las características de la llenura del Espíritu Santo. Dígale que está al lado: ¿tú tienes esto? ¿Tú tienes ese dominio propio? Esa es la obra espontánea del Espíritu Santo en nosotros. Solo el Espíritu Santo produce en nosotros el carácter que se encuentra en la naturaleza de Cristo. Entienda que este carácter no está en su carne. Es imposible para nosotros cumplir este fruto. Es imposible ser paciente, amable, tener paz, gozo, ser dócil frente al problema. Es difícil. Pero entienda usted que no viene de su naturaleza, no viene de su carne, no viene por más ganas que le meta. Eso viene solamente de Dios a través del Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo produce este tipo de locura con doctrina. ¡Ojo! Hay gente que está saliendo a buscar una locura que no viene del Espíritu Santo. Hay gente que por tener picazón de oír busca una locura que no viene de Él. Y quiero que me alistes por favor el videíto. Acabamos de ver cuáles son las características de esta locura. Pero allá afuera hay locos sin doctrina que no entienden la palabra, no conocen al Jesús y mucho menos la llenura del Espíritu Santo. Y entonces afuera estamos viendo esto. Y esta no es la locura de la que yo le hablo. Pero estás dispuesto a aguantar lo que viene. Estás dispuesto a aguantar lo que viene. ¿Sabes lo que viene? Eso viene. Viene una cachetada del Espíritu Santo. Eso viene. Eso viene. Sí, chistoso. Pero esta no es. Esta no es la locura que está hablando la palabra. Y quiero que me alistes el otro, por favor. El del pasto. Esta no es la locura del que yo le estoy hablando. Estas personas quieren ser llenas del Espíritu Santo y una persona les está diciendo, las está direccionando con una doctrina falsa, con una doctrina que no es, con doctrinas que abundarán, que te sacarán de lo que realmente. Eat quickly. Miren, I'm finishing now. Now, to be calling you. Eat quickly. Come back. Come back. Quickly, run. listo, mi coste. Y hay muchos. Hay otro que se deja patear porque quiere ser lleno del Espíritu Santo. Y lo patean y lo patean y lo patean. La mejor manifestación del Espíritu Santo es aquella que es manifestada en tu manera de vivir, en tu conducta. Esa es la verdadera manifestación del Espíritu Santo. Hay gente que quiere recibir, hay gente que quiere sentir una locura, pero después de esas manifestaciones sale y sigue siendo la misma persona mentirosa, la misma persona que roba, la misma persona que le encanta jugar con las personas. La misma persona que en momentos como estos le fascina tener sexo desenfrenado, la misma persona que se masturba, la misma persona que está engañando, la misma persona que aborrece, la misma persona que se encarga de buscar a Jesús y apedrearlo, la misma persona que ignora. No te equivoques. La locura que yo te estoy hablando es una locura que tiene doctrina.
El Espíritu Santo es aquel que puede producir este fruto en ti. Un carácter que viene de Jesucristo, un carácter que viene del Dios Padre poderoso, un carácter que hace que te domines, que aunque tenga ira, cierres tu boca, que no tengas mal comportamiento, que tengas paciencia frente a los defectos de los demás, que tengas el amor, que cuando lleguen y te digan, oye, lo que tú estás haciendo no está bien hecho, no se te salga el Hulk, el Chucky. Necesitamos al Espíritu Santo para construir nuestra vida. ¿Recuerdan que hace 8 días vimos cómo construir sobre la roca? ¿Recuerdan que la prédica llamaba estás construyendo como sabio o como tonto? Y de la única manera que podemos entender, que podemos construir esa casa sobre la roca, que podemos construir nuestra vida sobre la roca, es que necesitamos la presencia y la llenura del Espíritu Santo. Aquel Pablo que padeció por Cristo logró llegar al nivel, aquel Esteban que apedreado al final llegó a orar y a decir, Padre, no tengas en cuenta esto que están haciendo. No era porque eran unos bellacos, era porque estaban llenos del Espíritu Santo de Dios para poder padecer. Era porque estaban llenos de lo que Dios es, de lo que Dios hace, de lo que Dios nos da. Para construir una familia necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Oye, para tener una relación con un novio o una novia necesitas estar llena y lleno del Espíritu Santo. Para tener un matrimonio necesitas estar bien lleno del Espíritu Santo. Para tener unos hijos necesitas estar muy lleno del Espíritu Santo para que no en un momento de rabia produzcas marcas en tu hijo, por un momento de ira. Para tú construir lo que tengas que construir en tu vida necesitas la llenura del Espíritu Santo. ¿Quieres ser aquel loco apasionado? Aquel loco transformado, necesitas la llenura del Espíritu Santo. Y usted tal vez me dice esta noche, ay sí, pero eso fue Pablo por allá. Pero yo quiero hoy, traje 2 invitados, 2 locos, bien locos, para demostrarle que también se puede ser loco por Jesucristo en este mundo, en medio de esta generación maligna y depravada, en este siglo, con este modernismo, con esta actualidad, en medio de tanta rumba, de tanta destrucción, perversión, aún siguen habiendo locos. ¿Quieren conocer mi primer loco? Entonces miremos las pantallas y vamos a conocer el primer loco que les traje esta noche. El único que cambia tu destino, que sana tus heridas, que quebranta tus cadenas, es Dios. Y Él solamente lo hace cuando tú lo conoces. Porque si mi abuelo y mi papá no conocieron a Cristo, yo sí conocí a Cristo y lo tengo en mi corazón. Y eso tiene que hacer una diferencia en nuestra vida. ¿Qué tal si le damos un aplauso al Señor por la vida de este loco que trajimos esta noche? Oye, la gente anda diciendo que Pablo y tú andan bien locos. No sabía que iba a ser como un ejemplo de loco, pero está bien. Bueno, bienvenido. Bienvenido, Gracias. loco, a esta noche de locura, que es el Día del Amor y la Amistad, donde tenemos que entender que tenemos que ser apasionados, no por cosas que no tienen sentido ni cimientos, sino una locura por Jesucristo, una locura por su evangelio, una locura especial. Yo quiero, Coque, que nos respondas aquí. Quiero que nos cuentes cómo fue tu encuentro con Cristo y qué cosas te ha llevado a hacer en tu vida para que la gente crea que es locura y que la gente diga que para ti es imposible, pero llegó a pasar porque ocurrió esa locura en tu vida. Bueno, yo estaba pensando ahora que te escuchaba hablar. Para mí los locos eran los cristianos y locura era, por ejemplo, ir a una iglesia, locura era tratar de, por ejemplo, leer la Biblia. Para mí eso era una locura, ni se me pasó por la mente jamás. Pero mi encuentro con el Señor fue
2 semanas antes del terremoto de Armenia, pasé por un momento muy duro en mi vida. Yo entré a mi cuarto y con la luz apagada me arrodillé y oré al Señor y le dije que si Él existía, que me ayudara, que me sacara de donde yo estaba, que cambiara mi vida. Y hice una promesa loca y le dije al Señor, si tú me sacas de aquí, yo te juro que yo te voy a servir. Pero yo en ese momento no sabía qué es lo que estaba diciendo. Yo no sabía si iba a ser pastor o cura o misionero. Yo no tenía ni idea. Pero yo sí dije, si tú demuestras que tú eres real y cambias mi vida, yo te prometo que voy a dedicarme a servirte a ti, a hablar de ti. Y pasó, ¿no? 2 semanas después fue el terremoto de Armenia. Algunas veces he contado esto. Y yo dije, no, pues ahora sí peor. O sea, si estaba mal, ahora después del terremoto estamos peor. Perdimos muchas cosas. Me tocó dejar la ciudad donde yo vivía, dejar mis amigos, dejar la novia, el proyecto que tenía de estudiar en Armenia, y me tocó venirme para acá, para Cali. Y de esos planes locos de Dios, que fue por eso que yo llegué aquí a la iglesia. Yo siempre digo, si no hubiera vivido de pronto el terremoto de Armenia, seguramente estaría en Armenia en lo mismo, con los mismos amigos, haciendo lo mismo, pensando lo mismo, burlándome de los cristianos, siendo el alma de las fiestas y las rumbas y el desorden. Y siempre fui como líder, pero era como un líder para lo malo. Era una persona que tenía la capacidad de influenciar a la gente, pero influenciarlos para el desorden. Un loco perdido. Para el desorden. Loco perdido por allá. Ese no era el que ahora eres. Pero bueno, empecé a venir a la iglesia y un día estábamos en una campaña de jóvenes y era 3 días. La iglesia estaba muy pequeña todavía y la tercera noche estaban hablando de las vasijas de barro, que yo no sé qué, y nunca se me olvida porque la muchacha que estaba predicando desde aquí, desde el altar, tomó la vasija y dijo, eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, y todo el mundo estaba ahí cuando cogió la vasija y ¡pah! Y la quebró así delante de todo el mundo en el servicio. Entonces a mí me impactó eso, y esta pelada está loca, ¿cómo va a quebrar eso ahí? Pero entonces después dijo, levanten las manos que ustedes van a sentir al Señor y ustedes van a sentir a Dios. Y yo les digo, muchachos, y eso es como un desafío para todos ustedes. Yo toda mi vida escuché hablar del Señor. En mi familia, la mitad de mi familia es católica, la mitad de mi familia es cristiana, y desde niño iba un domingo a la misa y el otro domingo al culto, el otro domingo a la misa, yo crecí siempre escuchando de Dios. Pero yo escuchaba hablar de Él y pensaba que creía, pero yo nunca lo había sentido. Y ese día en esa campaña ella dijo, párense, vamos a orar, que ustedes van a sentir al Espíritu Santo. Y ella empezó a orar y yo por primera vez en mi vida sentí algo que con palabras no se puede explicar. Se cayó del caballo. Como Sí, Pablo, como Saulo se cayó. Yo cuando he hablado de esta experiencia, no hablo mucho de esta experiencia porque a veces la gente piensa que el cristianismo es experiencias, y el cristianismo no es experiencia sino convicciones. Pero a veces las experiencias como que llaman tu atención, que fue lo que le pasó a Pablo. Si el Señor no le quita la vista, de pronto Él no reacciona. Y empezó a orar y yo cerré mis ojos y yo sentí como si me estuviera levantando del piso. Obviamente yo no abría los ojos no porque pensaba que me iba a caer, pero porque no quería dejar de sentir eso. Pues yo empecé a sentir como si yo me levantara del piso y con los ojos cerrados yo me sentía como si estuviera 3 metros en el aire. Y entonces yo respiraba y sentía que el aire era como un viento mentolado fuertísimo que me subía y me bajaba, y sentía una luz amarilla. Y ella decía, ese es el Señor, Dios te está tocando. Y yo feliz, yo hubiera querido que no se hubiera acabado el culto nunca, sino que me hubiera quedado. Entonces después, cuando ella terminó de orar, yo abrí los ojos y lo primero que pasó fue que empecé a llorar, y por primera vez. Yo nunca había llorado, había llorado, pero encerrado por ahí en la casa de pronto, pero en la calle nunca, y menos en una iglesia. Empecé a llorar y entonces miré a la que estaba al lado y miré a la otra y lo sentiste, y la otra lo sentiste, y todos llorábamos y nos abrazábamos. Y obviamente si yo, por ejemplo, le cuento eso a alguien que no es cristiano, dice, está loco, se enloqueció. Solamente yo sé lo que sentí y lo que pasó. Y ese día yo llegué a mi casa y como que dije, no voy a volver a dudar nunca. O sea, había escuchado de Dios, pero ese día que lo sentí yo dije, Dios es real, Dios verdaderamente existe. Y hay un texto en Job que dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y se me vino solamente, yo había escuchado hablar de Dios toda mi vida, pero nunca lo había sentido ni visto. Y eso cambió todo y cambió muchas cosas en mi vida. La primera locura fue, por ejemplo, empezar a leer la Biblia y tratar de obedecerla. O sea, para mí era muy extraño sentarme con la Biblia y empezar a leer con el deseo de obedecer lo que descubría en la Biblia. Pero fue como de pronto la primera locura, y de ahí toda la locura. Perdón que te interrumpa, me gustaría que
contaras qué pasó cuando empezaron a notar tu familia, a notar que tú estabas leyendo la Biblia, porque en una clase te escuché haciendo el comentario de que podías salir y todo esto. Sí, pues ellos pensaron que yo me estaba enloqueciendo porque era algo anormal, porque fue un cambio muy radical, fue de un momento a otro. Entonces yo venía de Armenia, donde mantenía en la calle, al frente de mi casa había un billar, entonces yo crecí y fui discipulado en las artes del billar. Jugando dominó hasta las 3 de la mañana, jugando cartas, en fiestas todos los fines de semana, tomando trago todos los fines de semana, fumando marihuana al frente de mi casa, siendo un hombre como, uno dice normal, pero hoy entiendo que eso no es normal, pero entonces peleaba, mentía, era bueno, todo el combo. Y cuando llegamos acá, entonces empecé a ir a la iglesia y empecé a tratar de portarme bien. Entonces ya no decía groserías, trataba de no mentir, me quedaba juicioso en la casa. Entonces llegaba un viernes y yo me quedaba en la casa leyendo la Biblia. Entonces mi familia se asustó y pensaron que algo me estaba pasando y pensaron que la iglesia tenía la culpa. Entonces me hicieron una junta familiar y nunca se me olvida que mi abuela me dijo: mijo, a usted le están lavando el cerebro en la iglesia. Y usted tiene que entender que a usted le están lavando el cerebro, usted está en problemas. No es normal lo que a usted le está pasando, no es normal que usted viva así. Me dijo: salga, mijo, tenga novias, baile, viva su vida, viva su juventud y ya cuando esté más adulto, cuando esté como yo, pues ahí sí ya se mete en la iglesia. Ese fue el consejo que mi abuela me dio de pronto en su ignorancia o en su preocupación, pero sí pensaban que me había enloquecido porque ya no estaba en la calle, sino que estaba en la casa leyendo la Biblia y tratando pues de ser juicioso y cambiar mi vida, ¿no? ¿Qué otra locura? ¿Te casaste? ¿Tuviste? Bueno, no, la locura más grande, que a veces no me gusta hablar mucho de esto, sobre todo a los jóvenes, porque no quiero que... Ojo, lo voy a decir, pero esto no es un ejemplo. Ni diga Dios me está hablando, ni Dios me confirmó. Pero para mí la locura más grande fue haberme salido de la universidad. Esa fue la locura más grande. Nunca vaya a hacer eso. Pero yo empecé a tener sueños y yo me soñaba predicando en iglesias. Por ejemplo, me soñaba que... Yo era un pelado que llevaba como un año en la iglesia, 2 años, y yo me acostaba a dormir y me soñaba que había mucha gente, así cabezas y cabezas como ahorita, nosotros lo podemos ver y en los eventos que hemos tenido, y que decían el pastor, y que, ¿cuál es el pastor? Y me llamaban a mí, yo el pastor, sí, y me pajan el micrófono. Entonces eran sueños todos locos, entonces yo empecé como a creerme esa locura. Y por ejemplo me pasaba aquí en la iglesia que yo llegaba y me paraban por eso hermanos espirituales. Tengo una palabra para ti. ¿Qué pasó? Dios me dice que tú vas a ser pastor. Y yo quería ser cualquier cosa menos pastor. Y empezaron a venir pastores a predicar a la iglesia, invitados, y en medio estaban predicando y yo estaba presentado. Dios te dice, vas a ser pastor. Y yo pienso que la locura más grande fue creer esa locura de que iba a ser pastor. Entonces, una locura muy grande fue ir a la universidad, cancelar el 4º semestre de ingeniería de sistemas e irme para el seminario. Ahí sí todo el mundo pensó que estaba loco. Ahí sí, mejor dicho, el único que me apoyó fue el más mundano de mi familia, que era mi papá. Y fue el único que creyó en mí, fue el único que me dijo: bueno, mi hijo, qué orgullo que tú vayas a ser pastor. Y contra viento y marea, la gente me decía, por ejemplo, a mí me decían: los pastores aguantan hambre, ¿usted de qué va a trabajar? ¿Quién le va a dar trabajo? ¿Usted cómo va a conseguir dinero? Y muchas cosas, pero creí esa locura y ahorita doy gracias a Dios por haber tomado esa loca decisión. Una de las cosas que pasa cuando uno está loco es que uno contagia a los que tiene a su alrededor, y yo voy a llamar a la esposa y a otra loca y una loquita que hay contagiados realmente, porque eso es lo que produce cuando tú te apasionas y te enloqueces por él y eres lleno. Después cuando puedes construir este tipo de cosas, la familia. Aquí está Isabelita, les presento a Caro, la esposa, otra loca apasionada por el Señor. Estas son las cosas que producen la locura. Es aquí donde estamos llenos del Espíritu Santo, donde podemos construir nuestra casa, nuestra familia, nuestros hijos. ¿Algo más que quieran para cerrar? Sí, la locura más grande fue creer que mi vida tenía sentido, que mi vida tenía propósito, que yo no tenía por qué ser un drogadicto como mis familiares, un narcotraficante como otros familiares, que no tenía por qué ser un vago, un degenerado, un tramposo, un marihuanero, un vicioso, un borracho, un perezoso, sino que me creí que Dios en mi vida podía darme cosas buenas y hacer de mí alguien de bien, y para mí eso es lo que más satisfacción me da
de tener al Señor en mi corazón. Y no solamente eso, está contagiando a muchas parejas porque ellos tienen a cargo el ministerio importantísimo de parejas. Entonces démosle un aplauso al Señor por esta familia loca. Gracias. Emanuel. Bueno, Emanuel se me fue. Tengo otro loquito que está feliz porque hoy tengo mi segundo invitado y mi segundo invitado es otro loco que quiero llamar. Y si por favor me ponen el video para que mi loquito se vaya preparando. Emanuel, ven. Loco, envuelto, pero loco, yo sigo poco a poco, envuelto, pero loco, mi amor. Loco, envuelto, pero loco, yo sigo poco a poco. Me tiene loco, me tiene loco, bien loco, me tiene loco, bien loco, me tiene loco, bien loco, yo vivo loco, bien loco, yo vivo loco, bien loco. Démosle un aplauso al Señor por la vida de este loco que se llama Chopi. La gente anda diciendo que Pablo y tú están locos por Cristo. Así es, estamos locos por el Señor. Buenas noches, Chopi, Buenas qué rico noches. tenerte acá. Cuéntanos cómo fue ese momento cuando te encontraste con Jesucristo, te enamoraste y cuáles son esas cosas locas que empezaste a hacer. Bueno, mira, yo siempre digo que el Señor siempre llega justo a tiempo. En el momento que más lo necesitamos, ahí llega el Señor. Y recuerdo muy bien que yo siempre iba a la iglesia, mi mamá me llevaba desde muy pequeño, pero a mí no me gustaba ir a la iglesia, porque yo también pensaba que la gente estaba como chifla, como loca. Y recuerdo siempre, y siempre lo cuento como una manera de anécdota, porque me inspiró mucho para escribir una canción. Y recuerdo que yo estaba en la iglesia y en la parte de adelante había una señora, y me llamó mucho la atención porque esta señora tenía una forma de gozarse las alabanzas muy especiales. Entonces habían siempre ¿Cómo es que era la canción? ¿Cuál era la canción? Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar. ¿Tú la sabes? Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo vine. Óyeme, ella tenía un tumbado bien sabroso. No lo puedo hacer porque no tengo el tumbado, pero ella tenía un tumbado bien chévere. Y yo la veía, yo estaba bien niño, yo la veía, yo decía, óyeme, pero esto es la iglesia. Te puedes imaginar, pastor, yo decía, oye, esto es la iglesia de Dios. Entonces yo empecé a decir, oh, definitivamente esa gente que vaya a la iglesia está loca. Y eso me inspiró mucho a escribir una canción. Pero yo creo que el momento que más me confronté en mi vida espiritual y con Dios y tuve ese encuentro y logré sentir esa locura del amor por el Señor fue en un momento crucial. Di conmigo crucial. Dile a la persona que tienes a tu lado crucial. Y fue justo ese momento cuando yo iba a perder la audición. Yo empecé a pasar unos desafíos en mi vida tremendos. Me encantaba cantar, me encanta cantar, me encanta la música, me encanta que los jóvenes puedan recibir un mensaje con propósito. Y encontrarme en esa situación, en mi cama, estaba muy joven. Y los jóvenes y la gente me decía, oye, Jumpy, hasta ahí no vas a poder cantar. Ni siquiera ya me llamaba Jumpy, o sea, Jefferson, el que soñaba con ser algo. Y Dios depositó en mí un propósito. Di conmigo propósito. Y es el mismo propósito que Dios quiere depositar en tu vida a diario. Y sabes algo, joven, nadie creía que yo iba a poder cantar. Es más, la gente daba y apostaba de que yo iba a ser sordo. Y hoy le doy la gloria a Dios porque hoy estoy aquí. Y esa ha sido la locura de amor más grande que Él me ha podido demostrar. Él sanó mi vida, Él sanó mis oídos. Y lo que para la gente le parece una locura, para mí es una bendición proclamarla. Y no me cansaré nunca de proclamar su nombre. Porque lo que Él hizo en mí es grande. Y es lo mismo que puede hacer contigo, amén. Estos son solamente 2 casos de 2 locos. Pero yo tengo mi plena convicción que de aquí van a salir muchos locos. Y van a empezar a hacer cosas que para los de afuera representa locura. Y vas a empezar a hacer cosas que la gente pensó que nunca podías hacer. Porque sencillamente entendiste que tienes que ser lleno del poder de Dios. Es momento de entender eso.